Continuamos con el programa. En este momento voy a hacer la presentación de la conferencia del doctor Alfredo Hidalgo Miranda. El doctor Hidalgo es biólogo por la FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un doctorado en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Investigador en Ciencias Médicas adscrito al Laboratorio de Genómica de Cáncer del Instituto Nacional de Medicina Genómica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. El doctor Hidalgo es pionero en la investigación de genómica poblacional y genómica del cáncer, englobando proyectos dirigidos a la caracterización de la variabilidad genómica en población mexicana y la identificación de alteraciones en el genoma y transcriptoma de tumores humanos, principalmente cáncer de mama. Además, fue el primero en describir mutaciones específicas en pacientes mexicanas con cáncer de mama. Es autor de 75 artículos de investigación en revistas indexadas y 6 capítulos de libros. Cuenta con más de 6,000 citas de sus publicaciones. Ha dirigido 18 tesis de posgrado. Es profesor de los posgrados en Ciencias Biomédicas, Biológicas, Médicas y Odontológicas y Ciencias Bioquímicas en la UNAM. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consejo de la Asociación Internacional del Genoma Humano y del Comité Científico Internacional del International Cancer Genome Consortium. Actualmente, Alfredo Hidalgo es director de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Su ponencia, biopsias líquidas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. ¿Se han cumplido las expectativas? Adelante, por favor, Alfredo Hidalgo. Hola, pues antes que nada, muchas gracias a la invitación por parte de Funsalud. Hoy vamos a hablar de un tema que cobra mucha relevancia y promete revolucionar el campo del manejo del paciente oncológico, que son precisamente unos nuevos tipos de biopsia que conocemos como biopsias líquidas, las cuales se van a basar en el análisis de DNA tumoral circulante que puede ser obtenido mediante métodos no invasivos y que puede ser repetido a lo largo de un esquema de tratamiento de un paciente para monitorear tanto la evolución de la enfermedad como la respuesta al tratamiento al mismo. Para entrar en materia, recordemos un poco qué es el cáncer. El cáncer ahora sabemos que es una enfermedad del genoma y que en realidad el cáncer surge a través de la acumulación de mutaciones a lo largo de la vida de un individuo. Desde que nacemos como una célula en un óvulo fecundado, por el simple hecho de que la célula se divide, puede ir acumulando mutaciones azarosas a nivel de su material genético en el DNA. Y estas mutaciones las vamos a poder ir dividiendo en dos tipos. Una de ellas, que está representada por el punto amarillo que ustedes pueden ver en la gráfica, pues son mutaciones que pueden caer en genes que no juegan un papel fundamental en lo que es la división celular o la diferenciación celular y que podemos vivir con ellas sin que el tejido se convierta en un tumor, no se malignice. A lo largo de nuestra vida, al empezar a enfrentarnos otros agentes mutagénicos como la radiación ultravioleta del sol o un ambiente obesogénico a lo largo de nuestra vida, el consumo de tabaco, pues la tasa de mutación puede elevarse e incluso puede llegar por puro azar a caer una mutación en un gen que realmente sí está involucrado en lo que es, por ejemplo, la reparación del DNA durante la división celular. Evidentemente, estas mutaciones van a generar todavía una mayor tasa de mutación que por puro azar también pueden combinarse con otras mutaciones en otros genes y a la larga esta combinación de mutaciones pueden desarrollarse, las células que acumulan estas mutaciones pueden acabar desarrollando una hiperplasia y posteriormente un tumor francamente invasor.
a estas mutaciones que pegan en los genes que realmente están involucradas en el desarrollo de un tumor, las conocemos como mutaciones conductoras. Y en realidad lo que sabemos a la fecha es que esta combinación de distintas mutaciones conductoras en una célula es la que provoca la formación del tumor y además también cobran una relevancia muy particular en lo que es tanto el diagnóstico como el manejo clínico de los pacientes. En la actualidad estamos viviendo lo que es el manejo del paciente oncológico a través de la medicina personalizada, la época de la terapia de precisión en cáncer, y para esto pues es fundamental realmente entender en el tumor de un paciente o de una paciente cuáles son las mutaciones a las que nos estamos enfrentando. Y para esto, en los últimos años se han desarrollado las metodologías de secuenciación masiva de nueva generación, que realmente abren una posibilidad concreta en la clínica de secuenciar incluso a veces el genoma completo del tumor, compararlo con el genoma normal de un paciente y de esta forma determinar cuáles son las mutaciones que se encuentran en este tumor. Lo más importante de esto es que para muchas de estas mutaciones conductoras ya existen fármacos que se han dirigido específicamente para bloquear su acción. Entonces, de esta forma tienes un fármaco diseñado específicamente para una mutación en particular y contamos con las metodologías de secuenciación masiva que nos permiten realmente identificar estas mutaciones en el tumor de una forma adecuada y de esta forma guiar la práctica terapéutica. Y básicamente entonces esto lo resumimos en esta gráfica en donde vemos que después de una colecta de una biopsia de un tumor sólido, en este ejemplo un cáncer de mama, pues evidentemente tenemos que pasar por distintos procesos de control de calidad para realmente saber que el tejido que estamos evaluando es realmente tejido tumoral, la calidad de los ácidos nucleicos que extraemos a partir de esta biopsia y posteriormente utilizar distintas metodologías de análisis genómico que ya sea pueden ser secuenciación masiva de nueva generación, pueden ser perfiles de expresión génica para determinar, por ejemplo, el riesgo de metástasis de una paciente con cáncer de mama. El chiste es que todas estas tecnologías de análisis genómico pues deben de llevar controles de calidad adecuados para asegurarnos que el resultado va a ser realmente útil para la práctica clínica. Y esto viene acompañado también del otro reto, que no nada más es tener el equipo de secuenciación o de microarreglos a la mano, sino también contar con un apoyo de análisis bioinformático que nos permita llevar a cabo el análisis matemático de los resultados de secuenciación o de expresión génica para poder obtener información biológica y clínicamente relevante de este tipo de estudios. Y de esta forma identificar si es una parte de secuenciación, pues identificar las mutaciones que realmente están presentes en ese tumor y cuáles de estas mutaciones podrían estar presentes para las cuales ya hay un fármaco dirigido de forma particular para su tratamiento. Un ejemplo de esto en cáncer de pulmón son los tumores que son positivos para mutaciones en EGFR y que pues con base en la presencia o no de la mutación se define un tratamiento determinado para los mismos. Y de esta forma, pues la idea es generar en un tiempo adecuado, que ese es también el otro reto, un análisis genómico que le permita al oncólogo clínico tomar decisiones terapéuticas en un tiempo adecuado para la respuesta clínica. Y esto también involucra la generación de un reporte que realmente sea adecuado para comunicar este tipo de resultados y que sobre esta base pues se toma una decisión terapéutica en el sentido de utilizar o no un cierto tipo de medicamento como un anticuerpo monoclonal o alguna terapia adicional que permita manejar al paciente con base en las alteraciones particulares identificadas en su tumor. Ahora, esto también se vuelve un reto porque pues sabemos que el cáncer es una enfermedad heterogénea y esto lo vemos tanto al nivel de las respuestas que presentan los pacientes cuando tratas a una paciente con cáncer de mama con mismos esquemas terapéuticos, pues vemos distintas respuestas clínicas en estas pacientes. Y a nivel molecular también esto se observa, incluso desde que se hacen los marcadores hormonales como receptor de estrógenos, progesterona o la amplificación o sobreexpresión de HER2, pues vemos que en los cortes histológicos la expresión de estos marcadores a veces no es homogénea, ¿no? Incluso si ustedes revisan un reporte de histopatología, muchas veces se reporta positividad del 10% de las células al receptor de estrógenos o progesterona. Esto nos está indicando claramente que existe heterogeneidad dentro del tumor y que esta heterogeneidad también es complicada de medir si realmente utilizamos una biopsia de tejido
y que tenemos que tomar en consideración esta heterogeneidad tumoral para la toma de decisiones terapéuticas. Por otro lado, pues también tenemos que tomar en consideración todos estos factores de calidad, como ya lo había mencionado antes de llevar a cabo un análisis genómico, ¿no? Tenemos que tener un muy buen soporte por parte del patólogo para determinar realmente que la muestra que estamos trabajando tiene suficiente contenido de células tumorales. No debemos olvidar que en realidad un tumor es un ecosistema complejo en el cual van a convivir tanto las células tumorales como estroma normal, como infiltrado linfocitario, y en realidad nos tenemos que enfocar realmente a tener una certeza de que el análisis que estamos llevando a cabo, lo estamos llevando a cabo con células tumorales. No debemos olvidar que cualquier análisis de tipo genómico, cuando extraemos el ácido nucleico de esta biopsia, pues en realidad estamos haciendo una mezcla de todos los genes expresados y de todo el material y mutaciones que se encuentran en todas las células de ese tejido. Y esto puede complicar a veces el análisis, por lo tanto tenemos que llevar a cabo todos los controles de calidad que aseguren que la muestra estuvo bien tomada y que cuente con suficientes células tumorales para llevar a cabo este tipo de ensayos, lo cual a veces no es tan fácil, sobre todo en pacientes que presentan, por ejemplo, una remisión o una metástasis en sitios distantes en donde es difícil probablemente de forma rutinaria obtener una biopsia de tejido en donde podamos llevar a cabo cualquier tipo de análisis. En la actualidad, el análisis de histopatología de las muestras tumorales, pues lo vamos a llevar a cabo precisamente partiendo de una biopsia de tejido que se obtiene a través de una biopsia. Esto nos lleva, ya se trabó mi compu, permítame un segundo. Y esto nos lleva también al otro punto, ¿no? Desde la perspectiva histopatológica, a pesar de que en una laminilla de tejido podríamos estar observando que tenemos más del 70% de células tumorales en una muestra determinada, pues también no debemos olvidar que las células tumorales, como ya lo platicamos al inicio de la plática, no todas van a ser iguales. En realidad pueden existir clonas tumorales que tienen distintas composiciones genéticas. Y va a haber clonas que presentan ciertas mutaciones, las cuales las hacen susceptibles a ciertos tratamientos, y va a haber clonas del mismo tumor que no van a ser susceptibles a la misma. De ahí la necesidad también de llevar a cabo análisis que nos permitan calcular cuál es la fracción alélica con la que encontramos cada una de estas mutaciones y sobre eso determinar cuáles son las clonas dominantes en un tumor, cuáles son las mutaciones que se encuentran de forma dominante en el mismo y de esta forma definir los tratamientos y las terapias. Ahora, todo esto, como ya dijimos, pues está basando realmente en lo que es el análisis y el acceso del que podamos llegar a tener a una muestra de tejido sólido. Sin embargo, desde hace ya bastante tiempo se sabe que existen los ácidos nucleicos circulantes y más recientemente se ha identificado que en ciertas condiciones patológicas, sobre todo en cáncer, se puede ver una elevación en la concentración de estos ácidos nucleicos tumorales que están circulando en el torrente circulatorio y que pueden ser obtenidos a través de una muestra, de una toma de muestra de sangre que no involucra más que una venopunción y que puede ser repetida a lo largo del tiempo. Evidentemente, este tipo de abordaje no se podía llevar a cabo porque no contábamos con las técnicas tan sensibles de secuenciación masiva de nueva generación con las que contamos en la actualidad. Y todavía existe un cierto grado de desconocimiento acerca de cuáles son los mecanismos por los cuales el tumor va a liberar estos ácidos nucleicos o células tumorales circulantes a la circulación. Sabemos que puede ser secreción activa, puede ser procesos de apoptosis que se están dando a cabo, que se están llevando a cabo en el tumor, o puede ser incluso necrosis o áreas de necrosis dentro del tumor donde hay una hipoxia, pues pasan por un proceso de necrosis y esto puede generar la liberación de estos ácidos nucleicos. Lo que es una realidad es que estos analitos que está liberando el tumor pueden ser recuperados del torrente circulatorio a través, como ya dije, de una toma de muestra de sangre periférica y se puede obtener el ácido nucleico, en este caso el DNA tumoral circulante, para posteriormente utilizarlo en ensayos de análisis genómico de alto rendimiento que nos permitan identificar a partir del DNA tumoral circulante las mutaciones que están presentes en el tumor. Y esto es lo que conocemos como el abordaje de biopsia líquida. Evidentemente, si lo vemos desde esta perspectiva,
Tradicional contra la biopsia líquida va a tener una serie de ventajas que desafortunadamente no contamos con la biopsia líquida. Es un proceso que finalmente va a ser invasivo, se obtiene una sección del tejido, esté donde esté. Hay veces en donde no es tan sencillo llevar a cabo una biopsia, por ejemplo, en una metástasis en sistema nervioso central. Evidentemente, pues conlleva un riesgo y pues casi todos estos procesos, pues finalmente como se está obteniendo un trozo de tejido, pues tienen un riesgo asociado y un dolor relativo que puede ser, pues en muchos casos también ameritan incluso una intervención quirúrgica mayor para obtener una biopsia, ¿no? Sin embargo, pues si podemos partir del análisis del DNA tumoral circulante, partiendo de únicamente una toma de venopunción para obtener entre 6 a 8 mililitros de sangre periférica normal, pues esto facilita mucho el análisis de las mutaciones que se encuentran en un tumor determinado, y evidentemente es un proceso que tiene es mucho menos invasivo, presenta muchos menos riesgos que una toma de una biopsia tradicional, y pues involucra simplemente los riesgos de una venopunción que en realidad son mínimos, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, pues sí se abre la posibilidad real y concreta de poder tener acceso al análisis del DNA que proviene del tumor para identificar las mutaciones que están en el mismo sin necesidad de tener un acceso directo al tejido propiamente del tumor, sino a través del análisis de los ácidos nucleicos tumorales circulantes a través de metodologías de análisis genómico de alto rendimiento. De esta forma, pues se pueden llevar a cabo estudios en donde, si nosotros sabemos que tenemos un paciente con cáncer, independientemente del sitio de su origen, pues ya lo que tendríamos que llevar a cabo es simplemente una toma de sangre periférica. En este ejemplo, lo que ustedes están viendo es una representación gráfica de un tumor con toda su complejidad, donde vemos células normales, células apoptóticas, células en necrosis, distintos linfocitos que están infiltrando al tumor. Pero estos ácidos nucleicos tumorales, al parecer, se están captando en el torrente circulatorio que irriga el tumor. Estos entran al torrente circulatorio en muy baja concentración y de cualquier forma pueden ser identificados con distintas metodologías de análisis. Como ven ustedes en la gráfica que está en la parte superior derecha de la pantalla, izquierda para ustedes, pues vemos que en realidad el ácido tumoral circulante, representado por la molécula en azul, pues es una aguja en un pajar. Vamos a tener DNA circulante que puede provenir de otras fuentes o del mismo tumor, pero que no necesariamente contienen las mutaciones que nos van a permitir tomar decisiones clínicas o terapéuticas. De ahí la necesidad de desarrollar y estandarizar metodologías que nos permitan, por un lado, obtener la mayor cantidad de DNA tumoral circulante posible de una muestra de sangre, y dos, desarrollar metodologías que nos permitan realmente amplificar esta información y detectarla a través de tecnologías, ya sea de secuenciación o alguna otra tecnología de análisis genómico de alto rendimiento. Y esto es precisamente algo que ha atrasado un poco el uso masivo de las biopsias líquidas. En realidad todavía se continúa en cierta forma con un proceso de estandarización en lo que se refiere cuál es la mejor forma de tomar una muestra. Existe el consenso general de que una muestra tratada con EDTA para evitar la coagulación es uno de los métodos más aceptables para llevar a cabo este tipo de toma, pero evidentemente debes de tomar en consideración varias cuestiones. No puedes dejar que pasen más de 2 horas después de la toma de la muestra de sangre para el procesamiento y extracción de los ácidos nucleicos circulantes, porque si tú dejas pasar más tiempo, el paquete de blancos, los linfocitos que están presentes en la muestra sanguínea, también puede empezar a ver ahí lices de estas células blancas de la sangre, y esto va a liberar DNA normal que va a enmascarar todavía más la presencia del DNA tumoral circulante. Entonces, de esta forma, tenemos que ser muy cuidadosos desde una buena toma de una muestra de sangre, que no haya hemólisis, que la muestra se procese lo más pronto posible y que se purifique utilizando distintos métodos que enriquezcan esta fracción de DNA tumoral circulante para el posterior análisis. La otra cuestión es que existen ya datos concretos que indican que el DNA tumoral circulante está enriquecido en una fracción que va aproximadamente de los 300 a los 100 pares de bases.
Y esto, si ustedes lo corren en un gel de agarosa, por ejemplo, podrían identificar este patrón que es característico de las células apoptóticas, de las células apoptóticas, que presenta un patrón de escalera. Y esto tiene mucho sentido, ya que habíamos hablado de que el DNA tumoral circulante, al parecer, se está liberando preferencialmente de células que están en proceso de apoptosis. Y se ha visto que en realidad cuando tú obtienes este DNA tumoral circulante de una toma de sangre, la fracción en donde se encuentran más enriquecidas las mutaciones relevantes se encuentran en esta fracción de DNAs pequeños. Entonces, por lo general se utilizan métodos de extracción y de purificación de DNA tumoral circulante que favorezcan el enriquecimiento de estos DNAs de bajo peso molecular, en donde se encuentra, por una cuestión estadística, la mayor cantidad de mutaciones que pueden provenir del tumor y que nos darían información clínicamente relevante. Ahora, pues todo esto suena muy bien, pero en realidad, sobre todo sin sesgos acerca de cuál es la utilidad clínica real en este momento de lo que es la aplicación de este tipo de biopsias líquidas en la práctica clínica ya directamente. Este es un artículo que en el 2018 genera la Asociación Americana de Patólogos, en donde realmente se determina que hasta la fecha, tal vez esto ha cambiado poco realmente en los últimos años, pero cada vez hay más datos que en efecto esto va a cambiar muy rápido, que en este momento, en el 2018, no existe evidencia clínica de la utilidad y existía poca evidencia de la validez clínica de los ensayos de análisis de DNA tumoral circulante, sobre todo en etapas tempranas del cáncer, para monitorear el tratamiento o para detectar enfermedad residual. Tampoco existía todavía validación clínica o la utilidad clínica que sugiera que los ensayos de DNA tumoral circulante son útiles para llevar a cabo un escaneo, un triage de pacientes con cáncer, fuera de lo que y que una revisión, una reevaluación de la literatura va a ser necesaria para que realmente se vuelva a evaluar la utilidad clínica de estas aplicaciones del análisis del DNA tumoral circulante y de las biopsias líquidas. Y aquí hay que dividir las cosas en varios puntos, ¿no? Una cosa es llevar a cabo un proceso de detección presintomática o en etapas tempranas del cáncer. Existe una correlación directa entre la cantidad de DNA tumoral circulante que se obtiene a través de una venopunción y existe mucha mayor cantidad de DNA tumoral circulante en pacientes con cánceres más avanzados, en la mayoría de los casos, y evidentemente en una lesión premaligna o una lesión incipiente, pues la cantidad de DNA que vamos a poder encontrar a través de esta metodología pues es muy poquito. Entonces, en realidad eso complica mucho la detección y por eso precisamente hasta muy recientemente no se había contado con abordajes de análisis de DNA tumoral circulante útiles para el screening y detección temprana del cáncer. La otra, donde sí ha habido un avance un poco más amplio, es el uso del DNA tumoral circulante como una herramienta de monitoreo de éxito o de falla del tratamiento. Y para esto, pues utilizamos precisamente la ventaja que nos da el poder repetir las pruebas de análisis a lo largo de un tratamiento de un paciente para ir evaluando la presencia y la fracción alélica con la que se observan las mutaciones presentes en el tumor a lo largo de un tratamiento. Y de hecho, como ya vimos en lo que dice el análisis del Colegio Americano de Patólogos, pues el sitio donde más se está utilizando y más se está analizando la utilidad clínica concreta de los ensayos con DNA tumoral circulante son los ensayos clínicos. Recientemente, estamos esperando ya la respuesta de la revista, hemos enviado a publicación un análisis que hacemos acerca de cuáles son los ensayos clínicos que actualmente están utilizando el abordaje de biopsias líquidas, tanto aprobados por FDA como aprobados por la EMA en Europa, y para responder algunas preguntas que pueden ser de interés. De inicio, ¿cuál es el impacto que está teniendo el abordaje de biopsias líquidas? ¿Cuáles son los tumores en donde más se está llevando a cabo este tipo de análisis? ¿Y cuáles son los ensayos clínicos que están generando resultados que permitan realmente ya ver en un sentido estricto cuál va a ser la utilidad clínica de este abordaje? Como pueden ustedes ver en esta gráfica,
evidentemente los tumores con mayor incidencia, como es cáncer de pulmón, mama y colon, son los que más dominan el ámbito del análisis de biopsias líquidas, y en donde incluso ya existen biopsias líquidas, ensayos de biopsias líquidas que están aprobados en la actualidad, como es el caso de detección de mutaciones en cáncer de pulmón para EGFR, en donde se llevan a cabo estas detecciones de mutaciones utilizando sets de sondas específicas que te permiten buscar mutaciones muy particulares en este gen y de esta forma definir tratamiento. Entonces, evidentemente es un campo en donde ya hay algo avanzado, donde en la actualidad, en la práctica clínica se están utilizando paneles de búsqueda de mutaciones muy particulares en genes únicos, cuya relevancia clínica ha sido muy comprobada, pero poco a poco este esquema está cambiando. El año pasado y antepasado se aprobaron distintos paneles multigénicos ya para hacer uso de este panel de secuenciación entre 18 y 25 genes con distintas compañías para identificar mutaciones en un mayor número de genes que potencialmente nos podrían informar de mutaciones clínicamente accionables en distintos tipos tumorales. Pero como pueden ustedes ver en esta gráfica, pues este abordaje de biopsias líquidas en realidad ha tenido un impacto y se está utilizando para una gran cantidad de distintos tumores y promete pues evidentemente ser algo que una vez que se estandarice puede tener un impacto mayor en una gran cantidad de neoplasias que aquejan en distinta medida a la población humana. La otra pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿cuál es el tipo de tecnología que se está utilizando para analizar este tipo de mutaciones a través de biopsias líquidas? En muchos casos, desafortunadamente, estos ensayos clínicos no especifican la forma en que se llevan a cabo estos análisis, pero lo que sí observamos, tanto en los ensayos de la EMA como de la FDA, es que pasamos de una metodología basada fundamentalmente en amplificación por reacción en cadena de la polimerasa, ya sea tradicional o utilizando PCR digital, para detectar mutaciones particulares en genes específicos, a que cada vez más están utilizando abordajes basados en secuenciación masiva de nueva generación, que van a permitir varias cosas. Una, pues, es un ensayo también muy sensible que nos va a permitir identificar mutaciones, si se hace bien y con el material adecuado, pues identificar mutaciones de baja frecuencia o con una baja fracción alélica, y adicionalmente, pues vamos a poder analizar un mayor número de genes, lo cual nos va a permitir obtener una mayor cantidad de información potencialmente útil para la práctica clínica. Otra cuestión es que pues estamos hablando ahorita fundamentalmente a lo largo de la plática de que el ensayo con DNA tumoral circulante pues fundamentalmente se basa en lo que es una extracción de sangre, ya sea con plasma o con suero, y eso lo vemos también reflejado. Es la mayoría de los estudios que se llevan a cabo, al menos aprobados por FDA y por EMA, están haciendo uso de esta muestra de sangre venosa para este tipo de análisis, pero no podemos olvidar que en realidad esto se puede llevar a cabo en cualquier fluido corporal. Hay algunos estudios, por ejemplo, para cáncer renal o para cáncer del tracto urinario, urogenital, que están enfocados en el análisis de orina, o incluso algunos otros basados en lo que es el análisis de saliva. Entonces, este abordaje puede llevarse a cabo con cualquier fluido, siempre y cuando seamos capaces de purificar de una forma adecuada los ácidos nucleicos tumorales o los ácidos nucleicos circulantes de este fluido corporal. Y esto, pues, como ya lo mencionamos, lo que vimos en los distintos ensayos clínicos es que, pues, todavía es algo que se está estandarizando, cuáles son los mejores métodos de colecta para la sangre venosa. Pueden utilizar estabilizadores para proteger la integridad de los ácidos nucleicos. La mayor parte de los ensayos clínicos en realidad lo que están utilizando es un tubo tradicional de tapa morada con EDTA. Lo que sí todo el mundo ha visto y recomienda es lo que ya habíamos mencionado del procesamiento de la muestra. Tiene que ser una centrifugación para separar los paquetes del componente sanguíneo dentro de las 2 horas siguientes después de la colecta de la sangre. Los protocolos de centrifugación es pues como se centrifuga una muestra tradicional de sangre con temperatura controlada, utilizando ciertos parámetros en la centrifugación para no alterar el paquete celular y sobre todo para evitar lo mayor, lo que se pueda, pues en realidad que se maltraten los paquetes celulares y que haya liberación adicional de DNA normal por parte de los linfocitos del paquete sanguíneo, ¿no? Entonces, de esta forma,
lo que se hace es, una vez que se toma la muestra, se procede en condiciones de refrigeración, preferencialmente pasar el tubo al laboratorio. Se llevan a cabo 2 procesos de centrifugación. En el primer proceso de centrifugación se obtiene el plasma y de ahí ese plasma se pasa a un tubo nuevo, se vuelve a centrifugar y de esta forma aseguramos que todos los contenidos celulares y todos los componentes que puedan llegar a haber quedado de células pues se queden en el fondo del tubo y una vez que tenemos el suero ya centrifugado al menos 2 ocasiones en condiciones controladas, ya de ahí estamos seguros que este suero lo podemos ya sea congelar a menos 80 grados centígrados para su posterior uso o directamente pasar a lo que es el método de extracción del DNA tumoral circulante. Y aquí volvemos al punto, tenemos que utilizar un método que nos permita realmente identificar de una forma clara cuál es el tamaño, la distribución de tamaños que tenemos de este ácido tumoral, de este ácido nucleico circulante y adicionalmente también de una forma cuantificarlo. No tenemos que olvidar que en realidad lo que estamos obteniendo aquí es una muy baja concentración de ácido nucleico, entonces no podemos darnos el lujo de utilizar la muestra para utilizarla tanto para la concentración como para la validación del tamaño, de preferencia utilizar métodos que nos permitan tanto evaluar la calidad y el tamaño del mismo como la concentración. Y para esto se utilizan, por ejemplo, métodos de extracción basados en perlas magnéticas, que por las características fisicoquímicas de estas perlas van a tener una mejor capacidad de conjuntar ácidos nucleicos de bajo peso molecular y de purificarlos en un volumen de elución bastante bajo, lo cual va a asegurar que mantengamos la concentración del DNA tumoral circulante en condiciones ideales para los procesos posteriores. Lo que ven ustedes aquí en la gráfica arriba del electroferograma, pues es un gel virtual en donde vemos la distribución de tamaños de DNA tumoral circulante obtenido de pacientes, de muestras de pacientes con cáncer de mama que hemos procesado aquí en el laboratorio y donde claramente ustedes ven que el DNA que estamos buscando está en la franja de tamaño que estamos buscando, se enriqueció la fracción pequeña de ácidos nucleicos circulantes y lo que ven abajo en el electroferograma, pues una vez el software lo que nos permite es determinar también con qué concentración estamos viendo estos picos y de esta forma tenemos varios datos de control de calidad. Una, que sí hay DNA tumoral circulante, 2, que es del tamaño que estamos buscando y que esperamos, y 3, cuál es la concentración del mismo. Todo esto a través de una electroforesis en capilar que nos permite llevar a cabo estos controles de calidad. Una vez que determinamos que el DNA tumoral circulante lo obtuvimos en cantidad suficiente y con la calidad adecuada, pues ya procedemos a su análisis con metodologías genómicas. Y aquí, como ya vimos, pues hay distintos métodos de análisis. La mayor parte de los métodos que están actualmente aprobados por FDA se basan en la detección de mutaciones particulares en genes específicos, utilizando métodos desarrollados sobre la base de la PCR. Ya vimos que puede ser una PCR utilizando sondas particulares a través de una discriminación alélica, o también utilizando métodos de PCR cuantitativa, utilizando, por ejemplo, Digital Droplet PCR, que es muy sensible para la detección de estas mutaciones. Y evidentemente, con el avance y el abaratamiento de las tecnologías de secuenciación masiva, pues cada vez vamos a ver más el uso de paneles de genes que pueden ser de 11 a 15 hasta 25 genes, o incluso el análisis total del exoma, toda la región codificante del genoma, o incluso, sobre todo en ámbitos de ensayos clínicos más de tipo de investigación, pues la totalidad del genoma completo puede ser analizado utilizando DNA tumoral circulante. Entonces, esto va a depender realmente de cuál es la tecnología que tengamos a la mano y cuál es la pregunta particular que quisiéramos responder. Pero cada vez más vamos a ver el uso de tecnologías de secuenciación masiva con paneles específicos para cada tumor o a través del exoma clínico, pues buscando un mayor número de mutaciones sobre las cuales identificar mutaciones accionables que permitan guiar el tratamiento del paciente. De esta forma, pues hemos visto que el análisis del DNA tumoral circulante tiene algo que aportar en todas las etapas del cáncer y durante la progresión del mismo.
Como ya les dije, en la actualidad tal vez todavía no vemos un impacto realmente fuerte en lo que es la parte de detección temprana o de escaneo. Sin embargo, los métodos que existen en la actualidad de análisis sí tienen un impacto en lo que se refiere al seguimiento de lo que es el monitoreo del tratamiento y la identificación de recaídas. Recordemos que la ventaja del abordaje de biopsias líquidas es que a diferencia de una biopsia donde tenemos que obtener tejido tumoral, pues esta toma de sangre la podemos ir repitiendo durante distintos, durante el periodo de la enfermedad, en distintos momentos de la progresión de la misma. Y de esta forma vamos a ir obteniendo un panorama, una fotografía de cuáles son las alteraciones moleculares presentes en el tumor. Y vamos a ver varias cosas que pueden ser interesantes. Evidentemente, si nosotros analizamos la presencia de mutaciones en un paciente previo a su cirugía, vamos a ver que las mutaciones que detectemos van a estar muy fácilmente detectables con altas fracciones alélicas y que después de la cirugía, pues tendríamos que ver si se removió la mayor cantidad de tejido tumoral, pues que el contenido de estas mutaciones disminuya de forma drástica y si vamos dando seguimiento a ese paciente a lo largo de su tratamiento, pues vamos a ir monitoreando la presencia o ausencia de estas mutaciones en DNA tumoral circulante. Si en algún momento determinado se identifica que volvemos a empezar a ver la presencia de mutaciones que estaban presentes en el tumor, esto ya está publicado que puede ser una medida de alerta para decirnos que el tratamiento está fallando o que hay una recurrencia de la enfermedad. Es aquí cuando se ofrece una ventana terapéutica al oncólogo para tomar decisiones en el sentido de seguir utilizando el tratamiento que se estaba utilizando previamente o cambiarlo sobre la base de las mutaciones que estamos detectando en ese momento en el tumor de ese paciente a través del análisis del DNA tumoral circulante. Entonces, de esta forma, el análisis del DNA tumoral circulante se constituye como una herramienta muy útil que nos va a permitir tanto evaluar la progresión de la enfermedad en el sentido de predecir incluso si vamos a ver una recurrencia en el tiempo. Existen datos publicados en cáncer de próstata que indican que se pueden detectar mutaciones asociadas al tumor varios meses antes de la presencia de una recurrencia clínicamente detectable, y esto evidentemente abre ventanas de oportunidad para modificar el manejo clínico del paciente, y evidentemente también nos va a informar en ese momento particular si un paciente sigue siendo positivo para el marcador que analizamos en su tumor primario. Por ejemplo, en cáncer de mama tomamos la biopsia del tumor primario, vemos la amplificación de HER2, y si la paciente tiene amplificación y sobreexpresa HER2, pues se le va a dar Herceptina, ¿no? Sin embargo, en un cierto número de tumores a lo largo de la progresión neoplásica y de la progresión de la enfermedad, pues hay tumores que van a dejar de expresar este marcador y que potencialmente se van a volver HER2 negativos o viceversa. Y de esta forma, pues si no tenemos acceso a una nueva lesión metastásica, por ejemplo en el pulmón o en el hígado, pues vamos a seguir dando el tratamiento con Herceptina porque no tenemos una mejor información que nos diga que esa metástasis ya no expresa ese marcador. Sin embargo, con el uso del DNA tumoral circulante y su análisis, podemos ver realmente si ese marcador sigue estando amplificada en la lesión, y de esta forma podemos determinar si esa paciente se va a seguir beneficiando de un tratamiento con Herceptina o si es momento de tomar una decisión terapéutica para dejarlo de utilizar y tomar otra opción de tratamiento en este paciente. No quiero que se queden con la idea de que la parte de screening y de diagnóstico temprano no ha avanzado. Al final de la presentación les va a mostrar algo que ha sido muy, muy interesante desde mi punto de vista, que hace análisis también más allá de las mutaciones del tumor, de algunas otras firmas moleculares que podemos detectar en el DNA tumoral circulante, y que al parecer sí está teniendo un impacto muy relevante en lo que podría ser tanto el escaneo como la pesquisa, como la detección temprana de distintos tipos tumorales. Y aquí es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Existen ciertos investigadores, ciertas compañías que están desarrollando utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Ellos llevan a cabo un análisis muy profundo de lo que es el DNA tumoral circulante. Utilizan un panel de genes donde secuencian aproximadamente 120 genes
a una profundidad muy, muy elevada que les va a permitir identificar casi todas las mutaciones que están presentes, incluso hasta en el 1% de las moléculas que secuenciaron. Y adicionalmente analizan otra cuestión que conocemos como la metilación del DNA. La metilación del DNA es precisamente las marcas que pone epigenéticas que están en el DNA, que van a determinar, por ejemplo, entre otras cosas, cuáles genes están prendidos o apagados en una célula. Y se sabe que estos perfiles de metilación se modifican mucho cuando tú comparas un tejido normal contra un tejido tumoral. E incluso que existen firmas mutacionales, firmas de metilación específicas para distintos tipos de tumor. Entonces, lo que hace esta compañía es, además de analizar las mutaciones que están presentes en el DNA tumoral circulante, analizar estos perfiles de metilación del DNA y de esta forma, combinando ambos datos, desarrollar lo que ellos han denominado como señales de tipo neoplásico o cancer signals. Y a través del uso de estos algoritmos, después del análisis de más de 60,000, 120,000 pacientes con distintos tipos de cáncer y comparándolo con sujetos normales, lograron desarrollar estas señales que sugieren que hay un tumor, combinando los datos de mutaciones y de metilación. De esta forma, esta compañía ha logrado demostrar con un alto grado de certeza que combinando las mutaciones con las firmas de metilación, pueden incluso identificar a pacientes que en este momento, o a sujetos que en este momento no tienen una manifestación clínica de un tumor, pero en uno de sus ensayos clínicos, incluso cuando analizaron 120 pacientes, tuvieron un porcentaje de éxito y pudieron identificar a los pacientes con cáncer en el 95% de los casos, pero les llamó la atención que había 3 casos de los sujetos normales que daban una firma positiva para tumor. Estos les dieron seguimiento y 3 meses después una de estos pacientes desarrolló un cáncer de ovario y otro de los pacientes desarrolló un cáncer de colon que no había sido todavía clínicamente detectable, pero que el ensayo había sido capaz de determinar incluso antes de una manifestación clínica. Entonces, esto habla también de la combinación tan potente que está existiendo en la actualidad de los métodos, de los datos derivados de análisis genómicos de alto rendimiento con los algoritmos de inteligencia artificial que han permitido realmente obtener una mucha mayor información biológica a partir de los datos de secuenciación y de análisis de metilación. De esta forma, incluso estos algoritmos te permiten no nada más identificar si un paciente tiene o no cáncer, sino incluso tratar de determinar cuál es el origen del mismo. Y de esta forma, este ensayo promete muchísimo. Recientemente, el año pasado, ellos ya están terminando estos ensayos clínicos donde demuestran claramente que sí es posible identificar a los pacientes con cáncer utilizando este tipo de metodología y que además no nada más pueden determinar que sí está presente o no el tumor, sino el origen del mismo y a través de la presencia de mutaciones, pues determinar cuál va a ser el mejor tratamiento para estos pacientes. De esta forma, pues todo lo que estamos buscando es precisamente darle al médico oncólogo una mejor oportunidad y una mayor información sobre la cual él pueda basar o ella un tratamiento particular para un paciente. De esta forma, sabemos en la actualidad que incluso la presencia de la detección de DNA tumoral circulante en un paciente va a determinar una ventana de posibilidades en donde el oncólogo puede tomar decisiones terapéuticas que permitan modificar el avance de la enfermedad o que permitan también tomar decisiones terapéuticas que beneficien al cuidado del paciente. De esta forma, pues tenemos un ensayo que en realidad se puede llevar a cabo con una mínima invasión para el paciente, que puede ser repetido a lo largo de la historia de la enfermedad y que nos va a dar un panorama muy concreto acerca de cuáles son las mutaciones clínicamente relevantes que están presentes en un tumor sin necesidad de acceder directamente al mismo. Y esto evidentemente abre posibilidades muy interesantes para lo que es no nada más obtener un mejor conocimiento acerca de la biología de la progresión de la enfermedad, sino evidentemente permite obtener estas ventanas de oportunidad que van a determinar un mejor manejo clínico de los pacientes con cáncer. En el laboratorio, ya para finalizar, nosotros estamos llevando a cabo inicialmente en un proyecto que estaba enfocado a la caracterización genómica
de alteraciones moleculares en pacientes con cáncer de mama en México, iniciamos un proyecto de caracterización genómica que involucraba tanto la secuenciación de genoma y exoma, como el análisis de perfiles mutacionales y de expresión génica en tumores de mama, y de ahí se derivó otro estudio en donde combináramos también la parte de la posibilidad de llevar a cabo estudios de biopsia líquida en pacientes con cáncer de mama en México. Y de esta forma establecimos distintas colaboraciones académicas que nos permitieran montar en el laboratorio un ensayo que pudiera, a través del análisis del DNA tumoral circulante en la paciente con cáncer de mama, determinar cuál era la posibilidad de abrir esta ventana de oportunidad en pacientes con enfermedad avanzada y ver realmente cuál era la utilidad de este tipo de abordaje en pacientes ya en campo, ¿no? Y para esto estamos utilizando un panel que nos permite tanto identificar mutaciones que son clínicamente relevantes para el manejo clínico del cáncer de mama, como es detección de mutaciones en el receptor de estrógenos y progesterona, y también nos permite, a partir del DNA tumoral circulante, identificar alteraciones en el número de copias de DNA. Esto es muy relevante porque en cáncer de mama, pues ya habíamos hablado de HER2, la amplificación de HER2 es fundamental para la definición del tratamiento con trastuzumab, y de esta forma también podemos identificar estas alteraciones de número de copias a través del análisis del DNA tumoral circulante, abriendo otra posibilidad de decisiones terapéuticas. Estamos utilizando un panel comercial que es el Oncomind Breast cfDNA Research Assay, la versión 2, que está enfocada en 12 genes, 10 de ellas con mutaciones en sitios calientes que son muy particulares, y que va a haber también alteraciones en el número de copias, como ya dije, en RBB2, en ciclina D1 y en EGFR1, para los cuales también en el caso de ciclina ya existen tratamientos dirigidos que podrían ser aplicables en el caso de la detección de la amplificación en el análisis de DNA tumoral circulante. Para esto se utiliza un ensayo que te permite identificar a través de distintos tipos de marcadores que tú incorporas durante la preparación de la biblioteca de secuenciación, que realmente te permite eliminar o minimizar los errores potenciales que se inducen por la amplificación por PCR, y que te quedes únicamente con las mutaciones que realmente estaban presentes en el tumor y que sean cuantificables de una forma eficiente. Y para esto llevamos a cabo, lo estamos utilizando con un pipeline que nos permite obtener una respuesta completa, desde prácticamente lo que es la toma y la preparación de la muestra, utilizando estos kits de separación magnética, la preparación de las librerías de secuenciación y las plataformas de secuenciación que nos permiten llevar a cabo la preparación de librerías de forma automatizada. Y esto evidentemente para pues minimizar el error humano y aumentar la capacidad de muestras que pueden secuenciar. Y la parte bioinformática también utilizando pipelines de análisis bioinformático que nos permitan tener una certeza de que lo que estamos identificando en esta muestra pues es técnicamente está analizado bien esta información, y que además nos permite generar un reporte sobre la presencia de mutaciones. Esto lo estamos llevando a cabo en colaboración con la Universidad de Leicester, la doctora Jacqueline Shaw, a través de un apoyo que recibimos del Newton Fund y del Consejo Británico aquí en el Instituto Nacional de Medicina Genética. Prácticamente lo que estamos analizando es muestras de cáncer de mama con distintos estadios de la progresión. Estamos tomando de 6 a 10 mililitros de sangre venosa colectada en tubos con EDTA. Y como ya dije, estamos extrayendo el DNA tumoral circulante con kits basados en partículas magnéticas, y se está llevando a cabo la secuenciación con la plataforma S5 basada en secuenciación por cambios en la conductividad eléctrica, utilizando la plataforma S5 de Applied Biosystems. Simplemente como algo ilustrativo, estos son los análisis de la purificación y del el control de calidad de los ácidos nucleicos circulantes de pacientes en campo. Y como pueden ustedes ver, pues es muy variable lo que puedes obtener, ¿no? Vemos carriles en donde en realidad hay muy poco DNA tumoral circulante, a pesar de que partimos del mismo volumen de sangre periférica, y hay casos en donde se ve claramente que
sobre la línea de los, sobre la banda de las 100 pares de bases, pues hay otras bandas que replican este perfil de apoptosis del cual mencionábamos, que indica que al parecer este DNA tumoral sí se está obteniendo y se está presentando en la circulación debido a estos mecanismos de apoptosis que están dando en el tumor. Entonces, como ustedes ven, en realidad, en la práctica real, pues hay muchísima heterogeneidad en este sentido de lo que puedes obtener de DNA tumoral circulante. Para la construcción de librerías de secuenciación necesitamos al menos 20 nanogramos de DNA, pero pues muchas veces, a pesar de manejar el mismo volumen, no es posible obtener esa cantidad. Entonces, lo que recomendamos es utilizar el volumen que se tenga y la concentración de DNA que se tenga y esperar que con este volumen de DNA y con esta concentración seamos capaces, ya vamos a saber que no vamos a ser capaces de ver todo lo que podríamos obtener con este análisis, pero sí podríamos obtener mutaciones que están en una alta frecuencia y con una alta carga alélica que podrían informar decisiones terapéuticas. Entonces, lo ideal sería tratar en condiciones ideales con 20 nanogramos, pero si no lo logramos, continuamos el análisis con una menor concentración. ¿Y por qué 20 nanogramos? Porque se han hecho los cálculos que prácticamente con 20 nanogramos de DNA puedes hablar de 6 moléculas mutantes que están presentes en el 1% de la población de moléculas totales que estás analizando. Y de esta forma, con 20 nanogramos de DNA tumoral circulante, alcanzas un límite de detección del 0.1%. Esto quiere decir que vas a detectar todas aquellas mutaciones que estén presentes en el 0.1% de todas las moléculas que secuenciaste. Y con esto puedes tener un cierto grado de certeza de que estás cubriendo la mayoría de las mutaciones, desde las muy comunes hasta las menos comunes. Y esto tiene relevancia para la hora de determinar qué tipo de tratamiento vas a determinar en base a las mutaciones que estás encontrando. Y evidentemente, pues, si metes menos DNA tumoral circulante, te baja tu límite de detección, pero todavía podría ser capaz de detectar mutaciones clínicamente relevantes. Una vez que generamos que tenemos el DNA tumoral, pues lo procesamos con este robot que se encarga de preparar las librerías y de cargar los chips de secuenciación, los cuales son secuenciados. Y pues simplemente un ejemplo de cómo se ven estas corridas de secuenciación. La mancha roja que se ve aquí es pues el cargado del arreglo de secuenciación, cuántas perlas estamos utilizando para la secuenciación y de qué tamaño estamos obteniendo las lecturas. Esto evidentemente pues tiene que pasar ciertos controles de calidad que te van a hablar de que tu reacción de secuenciación es adecuada. Una vez que pasa ese control de calidad, pues ya se lleva a cabo este análisis bioinformático. A la fecha hemos tenido la fortuna de analizar, y por esto agradezco mucho al FUCAM que nos ha estado apoyando mucho para este proyecto, y además a todas las pacientes que han accedido a través de consentimiento informado a llevar a cabo este estudio. Se han captado más de 123 pacientes con cáncer de mama, hemos colectado 102 muestras y solo en 13 de estos casos hemos obtenido suficiente DNA tumoral circulante de forma óptima, pero más de 88 muestras ya las hemos secuenciado y hemos obtenido realmente mutaciones que pudieran ser clínicamente accionables. Hemos encontrado a la fecha 108 mutaciones y en estos momentos estamos ampliando el número de muestras para incorporar a pacientes con distintos subtipos de cáncer de mama y con distintos estadios de la enfermedad, para ver cómo afecta o cómo se correlaciona la presencia de distintas mutaciones con los distintos subtipos de cáncer de mama o con los distintos estadios de progresión de la misma. Entre las mutaciones que hemos encontrado, pues hemos encontrado amplificaciones de ciclina 1 y de HER2, así como mutaciones por ejemplo, en PIK3CA, que también son mutaciones que pueden identificar pacientes susceptibles de ser tratadas con cierto tipo de medicamento, o que pueden también funcionar como evaluadores de riesgo de progresión, como son mutaciones en P53. De esta forma, y ya para concluir, pues en la actualidad, el análisis del DNA tumoral circulante obtenido a partir de una punción venosa, ya contamos con las metodologías adecuadas que nos van a permitir hacer una serie de preguntas que son clínicamente relevantes. Desde análisis de alteraciones en el número de copias del DNA, hasta identificación de translocaciones cromosómicas que pudieran ser informativas, por ejemplo, en cáncer de pulmón. También podemos calcular la fracción alélica de mutaciones clínicamente accionables,
O incluso podemos llevar a cabo, como ya vimos, este análisis de metilación para identificar a un paciente que no tiene un tumor clínico y saber el posible origen de ese tumor. Y adicionalmente, cuando queremos combinar este tipo de ensayos con lo que es, por ejemplo, inmunoterapia, también podemos calcular la tasa, el porcentaje, el Tumor Mutational Burden, la carga mutacional, que se asocia directamente también con el éxito a tratamientos con terapia moduladora de la inmunidad. Entonces, en la actualidad se pueden llevar a cabo casi todos estos tipos de estudios partiendo del DNA tumoral circulante, y esto evidentemente, mientras más acceso haya a la tecnología, vamos a ver una aplicación más amplia de este tipo de metodologías y de análisis en el cuidado de los pacientes oncológicos. Entonces, pues, como ya vimos, a pesar de que las biopsias líquidas muestran resultados muy prometedores, todavía se tienen que llevar a cabo ensayos de validación para su uso en la práctica clínica rutinaria. Esto evidentemente está cambiando muy rápido y cada vez vamos a ver más ensayos aprobados por las agencias regulatorias en donde se puede llevar a cabo un análisis genómico muy amplio utilizando este abordaje de análisis de DNA tumoral circulante. Como ya vimos, pues ya en el laboratorio ya implementamos de forma exitosa el análisis de este DNA tumoral circulante y se muestra que es posible llevar a cabo y utilizar este tipo de ensayos para obtener información clínicamente relevante a través de este abordaje. Y claramente vemos que, pues, los resultados iniciales de los 88 pacientes que hemos estudiados, pues que la herramienta de biopsia líquida es una herramienta muy útil para evaluar tanto la progresión de la enfermedad como para la identificación de mutaciones clínicamente relevantes en distintos estadios de la enfermedad. Con esto, simplemente quisiera terminar agradeciendo de inicio a todas las pacientes y nuestros colegas clínicos que hicieron posible este trabajo, a la colaboración con la doctora Jacqueline Shaw en la Universidad de Leicester, a nuestras fuentes de financiamiento, y a todo el equipo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica que ha estado involucrado en este proyecto. Muchísimas gracias por su atención y estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Alfredo, por tu estupenda presentación. Estamos recibiendo muchas preguntas de la audiencia. La primera, aunque puede resultar muy sencilla para nosotros, pero me parece importante por todos los estudiantes que están enlazados en este foro. Las pacientes o pacientes que no tienen metástasis, ¿es útil hacerles esta prueba? Yo considero que sí, por dos razones. Una, evidentemente cuando tienes un tumor primario al que ya sea por cirugía o por biopsia tradicional puedes tener un acceso directo al tejido tumoral, pues de ahí vas a obtener la información. Pero evidentemente lo ideal sería tratar de establecer mecanismos de seguimiento del tratamiento para, por ejemplo, se habla de un término que en patología es la respuesta patológica completa, ¿no? Que tú después de un tratamiento neoadyuvante ves que desaparece casi por completo el tumor, pero se está acuñando este término de respuesta molecular completa, en el cual tú también acompañarías un análisis de DNA tumoral circulante para que en cuanto ya no detectes moléculas mutantes, sea correlacionado que en las pacientes que ya no encuentras, que hacen la remisión patológica completa y además ya no ves mutaciones en DNA tumoral circulante, tienen una menor tasa de recaída que en aquellas pacientes que tienen una respuesta patológica completa, pero todavía ves mutaciones a nivel de DNA tumoral circulante. Entonces, lo más probable es que al final se combinen ambos, la parte histopatológica con la parte molecular para tener una mejor imagen acerca de cuál es el riesgo de recurrencia en un paciente terminal. Muchas gracias. También para el abordaje diagnóstico, Alfredo, el tema de la patología, la biopsia, la inmunohistoquímica versus el análisis genómico del tumor primario, por ejemplo. Ahí quisiera saber si son excluyentes, si son complementarias, porque hay mucha discusión, los, digamos, patólogos tradicionales no le dan el valor que merece a este tipo de análisis genómico.
No, evidentemente no va a desplazar el análisis genómico al análisis tomorfológico, o sea, son complementarios. Y finalmente son tan complementarios que el éxito de un análisis genómico llevado a cabo con calidad depende fundamentalmente de un buen análisis histopatológico. Yo no puedo, no podemos tomar una muestra de una biopsia que se tomó sin llevar ningún control acerca del contenido de células tumorales, de la heterogeneidad dentro del propio tumor, y esto todo se hace utilizando las tecnologías tradicionales de histopatología, de histomorfología, sobre todo basados en los marcadores que son los que comúnmente están aceptados para el manejo terapéutico, que hoy por hoy siguen siendo en su mayoría, al menos en cáncer de mama y en otros tumores, pues medidos ya sea por inmunohistoquímica o por FISH en algunos casos, ¿no? Entonces, son cuestiones que son complementarias y que en un sentido estricto uno depende del otro. Claro. Otra pregunta, digamos, pensando a lo largo de este foro de los 2 días de actividades, hemos discutido y analizado diversas tecnologías, nuevas tecnologías para el cuidado de la salud. Mi pregunta es, entiendo por tu conferencia que todavía la biopsia líquida le hace falta un poco de maduración, pero ha evolucionado en los últimos años a gran velocidad. Para que México pueda estar preparado y aprovechar esta tecnología, mi pregunta es, pensando en un programa para transformar el cuidado de la salud en esta coyuntura, ¿tú visualizas que México tiene la capacidad para contar con un centro nacional que pudiera recibir con criterios muy específicos y no para todos los pacientes y pudiera ofrecerles este tipo de análisis que a su vez puedan tener una repercusión en el tratamiento y en la progresión? Yo creo que sí, yo creo que México cuenta ya con una masa crítica de investigadores, tanto evidentemente desde la perspectiva clínica, pero también desde la perspectiva del análisis genómico. La parte genómica es algo que pues siempre se requiere más personal capacitado que sepa llevar a cabo estas tecnologías de secuenciación masiva, la parte de bioinformática, pero considero que México tiene ya una masa crítica de personal capacitado para llevar a cabo esto y que potencialmente una vez que las biopsias líquidas tengan este grado de maduración que las permitan llevar a cabo en un entorno controlado como cualquier otra prueba clínica, no nada más va a ser deseable, sino va a ser necesario. Y no debemos olvidar también que pues la industria farmacéutica tiene la tendencia esta de la medicina de precisión en cáncer, va a continuar y que en los próximos 3 a 4 años el manejo del paciente oncológico va a pasar por algún tipo de ensayo genómico para determinar mejor cuál tratamiento va a ser el adecuado para este paciente. Entonces es algo que no deberíamos nada más desear, sino incluso realmente ver como una necesidad concreta, sino la brecha entre el manejo del paciente oncológico en países como el nuestro y en países desarrollados no va a ser más que ampliarse. Claro. ¿Qué les dirías, Alfredo, a los oncólogos médicos, a los oncólogos clínicos que todavía tienen duda, que no han podido adoptar estas tecnologías y utilizarlas en beneficio de sus pacientes? Pues evidentemente yo creo que poniéndome en su lugar es una situación, que nuestro país sigue siendo de bajo acceso y con un costo elevado. Entonces también tenemos que trabajar conjuntamente para demostrarles que es factible y que se lleve a cabo aquí. 2, cuáles son las ventajas reales para el manejo de sus pacientes que les pueden ofrecer este tipo de metodologías. Y 3, realmente, como ya lo mencionaste tú, pues tratar de empujar esta iniciativa que nos permita que en algún centro se pueda llevar a cabo de forma adecuada y con calidad suficiente. Y sobre todo, la otra cuestión que a veces desanima mucho a los oncólogos, pues es los tiempos de respuesta. En México todavía muchos de estos esfuerzos se llevan a cabo en un entorno de investigación, en los cuales pues ya el médico tratante recibe una respuesta mucho tiempo después de lo que quisiéramos esperar o de lo que se debe tener en un ámbito clínico real. Entonces, yo creo que si trabajamos en conjunto, yo invitaría a los oncólogos clínicos a que se unieran a este tipo de esfuerzos para que pudiéramos llevar a cabo realmente la estandarización de estos métodos de una forma más amplia y que ellos mismos pudieran empezar a ver cuál es la ventaja
de llevar a cabo este tipo de estudios y de este tipo de análisis o práctica clínica tradicional. Tampoco debemos olvidar la otra parte que es la cuestión regulatoria. A veces los oncólogos se quejan de que ¿por qué llevar a cabo un análisis molecular que me identifique que un paciente tiene una mutación particular para un fármaco que no está disponible en nuestro país, por ejemplo? Entonces son cuestiones que debemos ir trabajando en paralelo. Que el oncólogo clínico sepa que puede haber realmente una opción de llevar a cabo estos estudios de forma adecuada en los tiempos necesarios y que además la información que le provee este tipo de estudios realmente le permita tomar del arsenal de medicamentos disponibles una mejor opción para su paciente, siempre y cuando trabajemos también para que estos medicamentos estén disponibles en el país. Claro, algo que argumentan mucho los oncólogos es eso, que cuando se hacen este tipo de estudios, muchas veces en otros países, los resultados dan a conocer opciones terapéuticas para los cuales en México no existe el medicamento o no hay un acceso a ese fármaco, y eso a veces les ocasiona muchos conflictos con los pacientes. Por eso me parece muy importante lo que señalas de que si nosotros podemos implementar esa tecnología de análisis en México, podremos adecuar los informes y los reportes con los tratamientos a los que hay acceso en México y entonces no tener esta controversia. E incluso ahí tenemos que partir del hecho de que en realidad, por ejemplo, no conocemos cuál es la frecuencia de muchas de las mutaciones accionables para distintos fármacos en pacientes mexicanos con ningún tipo de tumor. En realidad tenemos que hacer un esfuerzo mucho más amplio en donde dependemos al 100% de la colaboración con nuestros colegas clínicos para poder hacer un análisis mucho más detallado de un mucho mayor número de tumores de pacientes mexicanos. Y de esta forma generar información que sea realmente útil para tomar decisiones en el sentido de qué otros medicamentos incluir en nuestro esquema de medicamentos de tratamiento del cáncer. No podemos saber realmente el número de pacientes potenciales que se beneficiarían de una terapia dirigida si no sabemos cuántos pacientes tienen una mutación particular. Así que en resumen, Alfredo, nos hace falta más investigación para estandarizar los datos en pacientes mexicanos. Nos hace falta concientizar y demostrarles a los clínicos que podemos trabajar juntos y que en México en la biopsia líquida, cuando ya se tengan todas las evidencias y todas las aprobaciones de las agencias, México tiene la infraestructura para que un centro nacional pueda ofrecer estas pruebas y pues beneficiar a un mayor número de pacientes. ¿Algo que tú quieras concluir, Alfredo, que no hayamos comentado? Pues cerrar en dos cuestiones, ¿no? Una es, evidentemente, sí tenemos que llevar a cabo, no debemos olvidar que la genómica es una de las áreas que más nos enseña a trabajar de forma multidisciplinaria, que desde la perspectiva del análisis genómico y los que lo llevamos a cabo estamos en la mejor disposición de lograr un objetivo que es común y que debe ser el objetivo último, ¿no? Que es mejorar la vida de los pacientes en México y de que tenemos que trabajar de forma conjunta. Tanto la parte clínica como la parte de genómica ya aplicada en la investigación clínica y en realmente trasladar estas partes de investigación que a veces se quedan en eso, en simples protocolos, a realmente ya establecerlos como una herramienta que pueda aportar algo más al cuidado clínico de los pacientes en México. Pues muchas gracias al doctor Alfredo Hidalgo y los invito a que continuemos con el programa, con el panel C, sobre aspectos regulatorios de las nuevas tecnologías, que sin duda va a estar muy interesante. Adelante. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el apoyo a nuestro patrocinador Novartis. Continuamos con el programa.